Ya empieza. Bien, muy buenas tardes nuevamente. Esta es la segunda parte de esta segunda jornada que corresponde al octavo Coloquio Internacional de Literaturas Amazónicas. Como ustedes saben, este coloquio iba a realizarse este año en la ciudad de Tingo María. Antes ya lo hemos hecho en Iquitos, en Lamas, en Tarapoto, en Pucallpa, ciudades amazónicas con el interés de difundir, de relevar la literatura amazónica peruana y continental. Pero la pandemia nos ha impedido, pero no nos ha impedido las ganas de seguir transmitiendo la difusión de las obras y del pensamiento de la literatura amazónica. Así que lo hacemos por primera vez, somos un poco bastante inexpertos, pero allí vamos, ¿no? Allí vamos. Esta vez nos toca conversar con una investigadora y un escritor. Con Nibardo Rivera, autor de la novela Corceles del Destino, vamos a hablar de ese tema, y también con Morgana Herrera, que es investigadora. Ella radica en Francia y, para más datos, en estos momentos está casi medianoche en Francia, así que hay que darle todo el cariño y tengamos toda la consideración, porque ella casi ya está en otro día, mientras nosotros todavía estamos viernes. Bueno, entonces voy a presentarles a cada uno de ellos, ¿sí? Morgana Herrera es París, 1990, genial. Ella es magíster en estudios latinoamericanos por la École Normale Supérieure de Lyon y doctoranda de la Universidad de Toulouse. Acaba de terminar su tesis de doctorado, ahora le toca a la selva, intelectuales, Amazonía y peruanidad, en torno al cuarto centenario del descubrimiento del Amazonas de 1942. Ese es el tema del que vamos a hablar, ¿no? Esa investigación extraordinaria. Y Nibardo acá tengo sus datos. Él nació en Tingo María, en Huánuco, en 1960. Estudió economía, ha trabajado en una institución financiera, no voy a decir en qué banco. Siguió cursos de narrativa corta y corrección en la Universidad Científica del Perú. Y Corceles del Destino es su primera novela. Entonces, Nibardo, ¿qué te parece si comenzamos con Morgana? ¿Aceptas? Adelante, adelante. Genial, muy bien. Morgana, bienvenida al coloquio. Para nosotros es un gusto que hayas emprendido esta investigación sobre escritores e intelectuales que participaron en ese año, ¿no? Ese año que impulsó buena parte de la literatura amazónica, 1942, donde surgieron novelas como Sangama y otras que le dieron un tremendo impulso a la narrativa amazónica. Cuéntanos, en primer lugar, cómo surge la idea para que toques ese tema. ¿Qué te impulsó y qué te llevó a eso? Hola Ricardo, gracias por la invitación. Como decías, aquí es casi medianoche, así que si me pierdo un poco es porque estoy cansada y lo siento mucho. Yo empecé este tema en realidad desde mi tesis del máster, porque me interesaba la cuestión de cómo definir la peruanidad desde lo amazónico, cómo se puede hacer eso. Y me interesó un capítulo que está en el ensayo de Víctor Andrés de la UNDE, Peruanidad, que se llama El Perú y la Amazonía. Y es un capítulo muy extraño porque es muy corto, no compagina bien con el resto de la obra, y me di cuenta de que este capítulo en realidad era un discurso que había escrito de la UNDE para lo que se llamó la Exposición Amazónica, que tuvo lugar en 1943 en Lima y que viene a cerrar lo que se llamó el año amazónico de 1942. Entonces, para mi tesis de doctorado ya amplié mi investigación sobre todo este año amazónico y todos los discursos que se van a producir en este año muy especial, porque es a la vez un año en el que se cierra un conflicto con Ecuador, ¿no? La guerra con Ecuador de 1941, y entonces se van a impulsar toda una serie de ediciones de libros sobre la Amazonía, y de estos libros también hay mucha literatura. Entonces tengo que precisar que mi tesis no es en literatura, es en historia cultural. Entonces me interesé también por, como te decía, la exposición amazónica
amazónica, donde hay artistas que no son amazónicos que exponen, pero pabellones de tipo exposición colonial, ¿no?, sobre la conquista de la Amazonía. Y también me interesé por algunos textos literarios que se publican. Y como bien dices, como varios investigadores de literatura amazónica lo han precisado, este año de 1942 es un parteaguas dentro de la literatura peruana, porque por primera vez se publican tantas obras al mismo tiempo que o bien traten sobre la Amazonía, que tengan como temática principal la Amazonía, o simplemente obras de autores amazónicos, que antes de esa fecha los únicos autores que estos propios autores mencionan como influencias van a ser Genaro Herrera y las tradiciones de Loreto, pero fuera de este autor casi no se menciona ningún otro autor amazónico peruano, ¿no? Entonces me interesaba un poco estudiar el contexto general en el que van a surgir estas obras literarias. De hecho, el título de mi tesis, la primera parte del título de mi tesis, que es Ahora le toca la selva, es una cita trunca de un autor central para este año de 1942, que es Francisco Izquierdo Ríos, que va a iniciar en Iquitos la revista Trocha, que empieza siendo un proyecto magisterial, ¿no? Francisco Izquierdo Ríos es un profesor, pasa a ser inspector de educación en Iquitos, y arma esta revista que en realidad va a ser uno de los pocos lugares, espacios editoriales en los que se va a publicar literatura, mitos y leyendas en la Amazonía, y que va a tener que va a circular a nivel nacional gracias a este contexto de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento del Amazonas, porque hay un interés en difundir esta literatura, ¿no? Entonces la cita Ahora le toca la selva proviene del primer editorial de esta revista. La cita completa yo no me acuerdo exactamente, pero solo así como la costa y la sierra ya dieron su grito, su palabra, y ahora le toca su turno a la selva, ¿no? Entonces yo partí un poco de esa idea de qué hacen estos autores amazónicos, cómo aprovechan este momento, esta coincidencia entre un interés del gobierno por celebrar la colonización de la Amazonía desde un punto de vista nacional y centralista, y cómo ellos van a utilizar este pretexto para construir sus carreras como autores, como pensadores de lo amazónico, a veces estando totalmente de acuerdo con este discurso centralizador, pero también teniendo su propia posición regionalista, ¿no? Entonces, por eso parto de esta cita de Francisco Izquierdo Ríos, que además ha hecho mucho a partir de esa fecha para difundir una literatura, un folclore amazónico, cuando luego después va a ser nombrado el Ministerio de Educación de Lima, y desde esta instancia el poder va a tener más posibilidades de difundir este folclore amazónico que él empieza a recopilar en los años 40 con esta revista en Iquitos. No sé si quieres hacer otra pregunta o si sigo un poco... No. Ya, para Morgana, para ubicarnos un poco en el espacio de esa época, en la historia de esa época, antes de esa fecha, que es un parteaguas, como bien lo has dicho, hubo una experiencia intelectual muy intensa en Iquitos a comienzos de los años 20 probablemente, la Cueva, las primeras publicaciones. ¿Qué lo hace distinto a lo que ocurre en el año 42? Para mí la gran diferencia es que en el 42, como Perú sale victorioso de este conflicto con Ecuador, a diferencia de lo que pasó en torno ya sea a la toma de Leticia, ya sea el conflicto con Colombia, ya sea toda la cuestión del caucho, Perú queda bien parado. Entonces hay una cuestión casi de nacionalismo regionalizado, ¿no? Mientras que en los años 20 va a ser más un regionalismo casi separatismo, ¿no? Entonces esas cuestiones, el federalismo es una cuestión que está muy presente en esos años, mientras que en el 40, al contrario, se va a celebrar esta integración definitiva, digamos, de Loreto al espacio nacional peruano. Como decía, también con una cuestión regionalista, ¿no? Sí se reivindica un particularismo loretano, se va a ver mucho en la literatura justamente con el uso de loretanismos, con un folclore regional, pero teniendo en cuenta que también se reivindica esta pertenencia
pertenencia a la peronidad, cómo desde el loretanismo se puede ser parte de un conjunto mayor, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las grandes diferencias, y también una diferencia generacional. Los autores que publican en el 42, digamos que ya no viven en ese Iquitos bueno, no todos son Iquitos, pero muchos vienen Iquitos o han pasado por Iquitos, entonces ya no conocen a ese Iquitos un poco glorioso, que tuvo sus horas de gloria en todo caso en el momento del caucho, entonces tienen casi una nostalgia de esta época, ¿no? En el que Iquitos aparecía en el mapa como esta gran ciudad civilizada, como dicen, es el vocabulario que ellos emplean en esa época, ¿no? Entonces tienen, sí, como te digo, casi una relación nostálgica a ese periodo. Perfecto. Bien, luego continuamos, Morgana. Ahora, Nibardo. Esta es la novela Corcel ¿no? de Nibardo Rivera. Es una novela que me ha sorprendido por varias razones. Voy a señalar algunas, pero lo primero que te preguntaría, Nibardo, es que tú vienes del mundo empresarial de alguna manera, ¿no? Primero me gustaría que nos cuentes cómo ingresas a la literatura. Sospecho que desde niño venías arrastrando un interés literario por la ficción. Y lo otro es, tu libro me ha hecho recordar muchísimo una película y también la novela de Robles Godoy, que se llama La Muralla Verde, ¿no? Es el proceso de colonización de Tico María, que es precisamente la zona donde tú has ubicado esta novela. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Nibardo? Bueno, Ricardo, gracias por la invitación, primeramente. Con respecto a la literatura, esta afición no nace de un momento a otro, tú sabes. Esto es algo que viene con uno por diferentes motivos, porque uno nace con esas ganas de escribir, de leer, de contar historias, de vivir la ficción, y también por el ejemplo, ¿no? El ejemplo de que viene de la casa, el niño, los padres, los hermanos, siempre leyendo, comentando lo que ellos leían. Entonces esto viene desde muy temprano. Yo tengo por ahí todavía algunas cosas guardadas en lapicero, escritas con lapicero, con una caligrafía pésima, pero ya algo incipiente, pero estaba ahí la transición, ¿no? Entonces esto yo siempre lo tenía, siempre he estado conmigo, siempre he estado leyendo, escribiendo, tratando de aprender. Bueno, cuando uno está metido en esta clase de trabajos como que yo he realizado en el banco, en la institución financiera, es bien difícil dar tiempo darse tiempo para escribir, ¿no? Pero siempre ha estado conmigo, ¿no? Entonces, el primer momento que yo he podido y la primera oportunidad que he tenido de publicar, bueno, lo he tomado. Ya tenía escrito yo la novela, lo tenía escrito en una forma lineal, ¿no? No como lo que está ahora, pero entonces yo quise no editarlo así, ¿no? Entonces busqué la forma de cambiar la estructura de la novela, porque la novela en principio está escrito en forma lineal, ¿no? De principio a fin, ¿no? Pero no es así como ahora se ha presentado, ¿no? Entonces, así, bueno, eso han sido los principios, y esto es la consecuencia, es el libro, ¿no? El libro de Corceles del Destino. ¿Tienes apagado el micro, Ricardo? Listo. Morgana, ¿estás allí? Creo que se quedó dormida. No, mentira, estoy bromeando. Sí, estoy aquí. Sí. Morgana, una de las novelas clave que surge en este periodo es Sangama, de Arturo Hernández.
Sangama ha sido analizada de tantas maneras, sobre todo relevando el hecho de que la búsqueda del personaje amazónico por excelencia chocaba un poco con que Sangama era andino. Y eso ha provocado múltiples interpretaciones encontradas. ¿Tú qué opinas al respecto sobre el significado de Sangama? Para mí tiene mucho que ver con justamente el contexto de publicación. Sangama es financiado, o sea, la publicación es pagada por el Comité del Centenario, del Cuarto Centenario de Descubrimiento del Amazonas, y en realidad todos los discursos de los intelectuales que forman parte de este comité ponen de realce que la Amazonía en algún momento fue conquistada por los incas. Es algo que intentan justificar porque es un método muy eficaz de peruanizar la Amazonía, ¿no? Si se andiniza la Amazonía, si se muestra un vínculo con el glorioso pasado inca, entonces quizás sea posible hablar de una Amazonía peruana, que es en realidad todo el objetivo del año amazónico de 1942. Entonces, en realidad no me sorprende tanto que la principal novela que se publica en este año centenario, hay 3 novelas amazónicas que se publican ese año, pero digamos que Sangama es la más grande, primero, o sea, es la más larga, esa versión tiene unas 400 páginas, las versiones posteriores tendrán un número reducido de páginas, pero en esa época tiene como 450 páginas. Y entonces, para mí, lo que hace Arturo Hernández con esa novela es estar totalmente de acuerdo con el discurso oficial que se da sobre la Amazonía en ese momento. Y no sé, no tienes tu micro encendido, Ricardo, entonces no sé. Ya, efectivamente es un tremendo novelón. No pude conseguir la primera edición, pero sí la segunda. Y las ediciones posteriores han ido achicando, ¿no? Como y Izquierdo Ríos, Morgana, Izquierdo Ríos siendo profesor, habiendo de alguna manera iniciado la literatura infantil, pero él creo que jamás abandonó su labor pedagógica, ¿no es cierto? El punto de partida que hizo con Trocha fue apenas el inicio de una labor pedagógica relacionada con la literatura más grande. ¿Cómo lo ves? En realidad, sí, por supuesto. O sea, Izquierdo Ríos es una figura clave, a veces olvidada. Por ejemplo, yo en mi tesis intenté rescatar mucho la labor que tuvo en la publicación de Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos, que es esta obra cumbre que edita con José María Arguedas en el 47. Y yo creo que por la fama de Arguedas se invisibilizó bastante la labor de Izquierdo Ríos, cuando esta obra, que es realmente un clásico de cuentos y mitos y leyendas peruanos, gran parte de los relatos que son amazónicos están ahí porque Izquierdo Ríos estaba ahí. Y este libro se edita con el Ministerio de Educación, que desde el año 40 tiene una dirección de extensión artística y cultural, entonces se hace mucho desde el Ministerio de Educación para publicar obras que difundan un folclore peruano en general, y con la llegada de Izquierdo Ríos al Ministerio de Educación en el 43, me parece, él va a trabajar desde su puesto como director de publicaciones y director de folclore para difundir relatos amazónicos desde lo pedagógico, ¿no? Él siempre va a vincular sus dos actividades, tanto escritor como gran colector de cuentos y pedagogo también. Antes de Trocha incluso, y esto lo descubrí gracias a los archivos de Fanny Izquierdo, que ella es una de sus sobrinas que conserva muchos de los datos personales de los archivos de Izquierdo Ríos. Él había empezado en otras ciudades y pueblitos de la Amazonía con revistas del magisterio para difundir cuentos de la tradición oral amazónica, y que luego va a retomar y ampliar con Trocha, y luego con mitos, cuentos y leyendas, no me acuerdo en qué orden va, pero la obra que publica con Arguedas en 1947. Sí, me parece que la Casa de la Literatura Peruana publicó todo completo, en varios tomos, creo que 12 tomos, y lo que se publicó fue solo un extracto. Me encantaría, vamos a seguir con Pancho Izquierdo.
evidente que Tingo María y la zona de la selva alta ha vivido estas situaciones sociales, pero tú has encontrado un personaje que no solo lucha contra la ferocidad de la naturaleza cuando tú lo presentas, sino también de un sistema social injusto. ¿De qué manera tú ves el desarrollo de estos personajes en estas tres líneas que tiene tu novela? Bueno, Conocer el destino son tres historias paralelas, ¿no? Bueno, al principio tú vas a pensar que no tienen ninguna afiliación, pero al último, cuando ya se desenvuelve el nudo, es donde se puede vislumbrar cuál es el sentido de la novela. En esta zona, hace muchísimo tiempo, nosotros hemos estado, te digo, golpeados por diferentes pandemias, podría ser, enfermedades. Primero fue el narcotráfico. El narcotráfico fue algo que nosotros como ciudadanos de la Timoría, de la zona, de los Sucraos, del Alto Guayar, hemos vivido casi toda nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra juventud en ese mundo del narcotráfico. Había un momento en que a Tingo María le decían la segunda ciudad blanca, ¿no? Porque de acá salía la droga, es decir, en el Perú el centro de la droga era Tingo María. Eso es algo que nosotros hemos vivido intensamente. Luego el narcotráfico, vino la subversión. La subversión encontró acá un buen caldo de cultivo y un apoyo económico y una geografía donde podían hacer la lucha que ellos creían que estaban haciendo, ¿no? Y detrás de ellos dos vino la autoridad. La autoridad, en un momento en Tingo María había, en momentos antes había un capitán como único jefe de como única máxima autoridad, el capitán de la Guardia Civil en Tingo María. Pero luego cuando llegó el narcotráfico, llegó el terrorismo, acá teníamos todas las fuerzas armadas, teníamos los ayudantes de Marina, teníamos la FARC, teníamos el ejército, las tres policías, la Guardia Civil, la PIP, la Guardia Republicana, todos estaban acá. Esto era el centro de toda esa vorágine que se estaba viendo en ese momento, ¿no? Y ahí, en todo ese ambiente, hay muchas historias que la gente, si preguntas, entras a los pueblos, te van a contar historias increíbles de personajes como el Capitán Motorongo, que se dieron acá, Capitán Carlos, que se dio, y varios otros capitanes que también han peleado estas guerras, ¿no? Y otros héroes anónimos que por ahí también han tratado de sobresalir de estas lacras que nos golpearon profundamente, ¿no? Entonces, esos personajes, como te digo, como el Capitán Motorongo, como José García, hay muchos, solamente es cuestión de averiguar, hacer un poco de investigación y vas a encontrar historias ricas como estas para poder contarlos y hacer historias como las que han contado, por ejemplo, con Cayolo, de Ayacucho, ¿no? En Ayacucho, con Aurelio Rojo y cosas así. Es Tingo María, la zona del Alto Guayaga, es muy rica en esta clase de personajes para contar en extenso. Sí, y una cosa curiosa es que Tingo María en estos momentos, estos años, parece reunir una buena producción literaria, ¿no? Creo que fue de alguna manera iniciada, difundida por
Gloria Dávila, una profesora y poeta con quien organizamos algunos eventos en Tingo María hace muchos años cuando éramos jóvenes, y un narrador de la talla de Eli Caruso, ¿no? Eli Caruso, que vive en Tingo María, es uno de los mejores poetistas peruanos, un narrador fuera de serie, ¿no? De allí en la humildad de Tingo María, él suele decir que se va a su chacra, luego regresa, se pone a escribir y así va creando sus cuentos que maravilla a cualquiera. Y también Lindalú Arostegui. Lindalú Arostegui es profesora que está escribiendo libros para niños, ya tiene 2 libros para niños. Así que tu novela, Nibardo, viene a llenar mucho más la sorpresa que nos da. Y no solo porque se trata de un libro muy bien escrito, historias desarrolladas dentro de una visión moderna de la literatura, sino también porque tocas temas que en la literatura peruana no se ha desarrollado mucho, como es la del narcotráfico, ¿no? Pero yo quiero hacerte una pregunta más personal. ¿A qué se debe que en tu novela esté casi ausente el humor, la alegría del poblador amazónico, que apenas uno llega y se encuentra con una carcajada? ¿Por qué tu novela, el humor ha sido separado, digamos, de esa realidad terrible? Mira, el argumento mismo y el ambiente de los personajes no me daba para yo poder jugar con un poco de humor, ¿no? Las guerras internas, los episodios de por ejemplo, un pueblo como Sabarillo, que donde se desarrolla una matanza, o Cachiacu, donde también hay otra matanza. Son situaciones donde el humor no se da, ¿no? Es más bien una vida triste, un ambiente de terror, te digo, ambientes donde la gente, en vez de reírse, pues llora, ¿no? Entonces es imposible ponerle humor a una cosa tan fuerte como los pasajes de la novela, ¿no? Aunque no hay humor, pero sí hay un poco de amor ahí, los pasajes del mismo Capitán Otoromo, que tiene un pequeño romance con la hija de uno de los personajes más los principales personajes de la novela. Sí, pero creo que no has podido huir de tu necesidad amazónica del humor. Recuerda ese pasaje cuando los militares se enfrentan a la lamparilla. Me hizo reír mucho. Sí, soy amazónico, tenía que poner algo de las creencias amazónicas, ¿no? La lamparilla, la yaimama, ¿no? Ese grito es un pájaro que nadie ha visto y que es como el llanto de alguien en las profundidades de la selva. Tenía que ponerlo de alguna manera. Tenían que estar presentes algo del folclore amazónico también, ¿no? ¿Tú te imaginas a Morgana ahora en Francia, en el frío de París, de Francia? Hace unos años estaba en Iquitos y paseamos en canoa por Belén. ¿Recuerdas todo el calor y el color y esa alegría que se nota, que uno extraña siempre en la narrativa? Volviendo un poco a Francisco Izquierdo, Morgana, Francisco Izquierdo ha sido una especie de punta de lanza en la literatura amazónica muy importante. La primera, como tú bien has señalado, ha sido la creación de el grupo Trocha, la revista Trocha, ¿no? Que dio impulso a una forma literaria muy cercana a la pedagogía, pero hay otro aporte que consideramos a Izquierdo Ríos el creador de la narrativa urbana en la Amazonía. Su novela Días Oscuros, que trata sobre las situaciones de salud en un hospital y todo, ya nos marca otro espacio de narrativa. Ya
en la ciudad. ¿Tú no ves a este personaje de la ciudad, Urbano, dentro de la literatura que surgió y se difundió en 1942, en ese periodo que has estudiado? La verdad es que no, se da después, yo creo, justamente con Días Oscuros, aunque lo que narra en Días Oscuros y Izquierdo Ríos es la tragedia que sufrió su mujer, que tuvo que abortar, en fin, fue todo un lío que él sufrió en los años 40 en Iquitos, pero en esa época el contexto es un contexto de valorización del folclore, porque en 1941, cuando se va a crear una dirección del folclore en el seno del Ministerio de Educación, se va a dar todo un fomento hacia lo que se define como culturas populares, como se va a dar incentivos para recopilar folclore. Entonces, yo creo que en esos años realmente estos autores aprovechan a la vez, como te decía, la visibilización de la Amazonía gracias al año amazónico y esta necesidad nacional de recopilar folclore, de interesarse por el folclore, de institucionalizar el folclore, porque también son años en los que surge la revista Folclore, Tribuna del Pensamiento Peruano, revista en la cual de hecho Izquierdo Ríos va a publicar algunos cuentos amazónicos. Otra persona que va a participar en esta revista es el pintor César Calo de Araujo, que también publica una novela en el 63, pero que es una novela que escribió en el 42. Entonces, realmente en esos años lo que más, digamos, se vende es, al contrario, alejarse, yo creo, del urbano, y además no es algo que se plantee mucho sobre la Amazonía en esa década, ¿no? Entonces, sí sé que luego Izquierdo Ríos lo ha explotado mucho, sea con Días Oscuros, sea con Belén, y sea con una novela que no terminó de publicar, escribir, que es una novela que se llamaba Lepra, según lo que él cuenta en varias entrevistas y en algunos cuadernos de notas que yo encontré en sus archivos, que era una novela sobre el leprosario de San Pablo, ya que él conoció al doctor Kuczynski, padre de nuestro expresidente, que trabajó en este leprosario San Pablo. Entonces tenía efectivamente la voluntad de difundir una novela urbana amazónica, pero yo creo que eso se da después, ¿no? Después de la experiencia de los 40, que es la que yo más conozco. ¿Y qué otros intelectuales has estudiado, además de estos dos nombres importantes, Arturo Hernández e Izquierdo Ríos, por acá? Bueno, el que acaba de mencionar, el pintor César Calo de Araujo, que publica en realidad una cantidad de crónicas que para mí hacen de él un auténtico intelectual amazónico. Dentro de su pintura, yo creo que sí se puede hablar de un pensamiento amazónico, pero también dentro de sus crónicas, que difunde en esa época, en el 44, por ejemplo, él va a participar a una revista, yo solo encontré un número de esta revista, pero que se llama Amazonía, es el órgano del Círculo Cultural de Loreto, que se funda en el 44, y César Calo de Araujo va a publicar una serie de textos en esta revista. Él es el director artístico de la revista Amazonía de ese año. Y claro, también está Paiche, que es una novela que él dice haber escrito en el 42, que se publica en Arequipa en 1963. Él no explica realmente por qué espera tantos años para publicarlo, y dice que es para rectificar mistificaciones que se han hecho sobre la Amazonía. En realidad no sé qué ha pasado en el 63, yo creo que ha tenido la oportunidad de publicarla, pero también es una novela en la que plantea una serie de propuestas para la Amazonía, sobre todo desde una perspectiva ecologista, socialista. Entonces, él forma parte de mi, digamos, grupo de intelectuales. Y también me interesé por la figura, por ejemplo, de Emilia Barcia Bonifati, que también es una pedagoga, la fundadora de los primeros kindergarten en el Perú, pero también en Iquitos. Ella viene de Iquitos, estudió en España y cuando vuelve al Perú funda los primeros jardines para niños. Y de hecho tiene una relación intelectual bastante interesante con Izquierdo Ríos, porque ambos son desde la pedagogía, ¿no? Plantean soluciones para todos los desafíos de la Amazonía, ¿no? Entonces, digamos que he identificado unos cuantos actores de esos años y las redes de solidaridad entre ellos, ¿no? Por ejemplo, alguien como Emilia Barcia funda en Lima una asociación de damas loretanas que va a defender la acción de los que se levantan para la toma
de Leticia en los años 30, ¿no? Entonces se empieza a crear toda una red de solidaridad amazónica antes, pero también que se va desarrollando en los años 40. Sí, la figura de Calvo de Araujo, de César Calvo y su novela Paiche, en realidad es otro vuelco, ¿no? De otro aporte enorme. La inclusión en el grupo de estudios se debe a la afirmación que él hizo de que esa novela lo había publicado en el 42, lo había escrito en el 42, aunque lo publicó en el 63. Pero tú has logrado averiguar, él anuncia otras novelas o otros libros, por ejemplo la novela Sanango, los cuentos Pirañas y la novela Selbayán. ¿Tú has encontrado eso? ¿O se ha logrado reunir todas sus crónicas? Yo no las he encontrado. Las crónicas, he reunido bastantes de sus crónicas. Manuscrito de Sanango me lo pasaron, pero no lo puedo divulgar. Oh. Y los otros libros no. Y la verdad es que yo creo que también es un poco una acción de alarde decir que iba a publicar todas esas novelas amazónicas, porque era un personaje que iba un poco hacia ese lado. No creo que haya tenido todos estos proyectos tan acabados cuando dice en la tapa, en la portada de Paiche que los va a publicar. Yo también lo incluí a mi grupo de intelectuales por su acción como, digamos, gestor cultural durante el 42, es decir, también como artista, porque él se va a quejar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que organiza la exposición amazónica de Lima en el 43, se va a quejar de que no hay artistas amazónicos. Y va a escribir una carta al ministro, ¿no? Diciendo que quienes tienen que hablar de la Amazonía son los amazónicos, ¿no? Entonces eso también me interesaba, esta reivindicación del locus de enunciación, ¿no? De quién tiene el derecho a hablar sobre lo amazónico. Uh-huh. Ok. ¿Y pensaste en Humberto del Águila? ¿Te interesó como personaje de la época? Me interesó, pero como no tenía, o sea, mi punto de partida de mi estudio realmente es el año amazónico, y como él no participó activamente, lo descarté de mi estudio, ¿no? Entonces, porque para mí era importante mapear a todos los que participaron en estos años amazónicos y ver qué hicieron gracias a esta plataforma, ¿no? Porque esa era mi hipótesis. ¿Es o no una plataforma para dar a conocer la Amazonía? Entonces, no, la verdad es que no he estudiado Humberto del Águila. Ok, gracias Morgana. Esa idea de que Sanango fue escrita es una gran noticia. Claro que sí. Volvemos contigo, Ibarro. Hay una pregunta que me ronda en la cabeza, es el personaje militar que tú has creado, Torongo, ¿no? Que probablemente sea tu personaje más importante, al que le has dado bastante protagonismo. Mira, nosotros tenemos en la memoria cuando salieron los clarivideos la imagen de los políticos y los militares corruptos, ¿no? Sabemos que transportaban droga en helicópteros, en barcos de la marina, en tropas, etc. Entonces, tenemos una imagen bastante mellada, digamos, del accionar militar. Tú cuando intentaste, cuando creaste a este personaje, Otorongo, que al comienzo está lleno de violencia, ¿no? ¿Tú pensaste que él era una suerte de soldado que recibe órdenes superiores, o era un personaje que actuaba por sí mismo y que todo lo bueno o malo que hacía le correspondía a él como persona? ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, primeramente, los oficiales que en esa época llegaban o iban a las zonas de emergencia siempre tomaban un nombre diferente al verdadero, ¿no? Asumían un alias. Mayormente eran nombres de personas, pero en este caso yo tuve una experiencia viajando por la marginal y un campamento que se llamaba el Campamento Torongo. Eso se me quedó, entonces yo le puse el personaje Torongo al capitán, porque mayormente eran pues Arturo, Luis, Juan, no sé, y cada uno buscaba un nombre diferente. Bueno, eso es por el lado del nombre, ¿no? Ahora, el personaje en sí, si desde el principio te das cuenta, ellos tienen como una cuestión de genética, ¿no? Porque desde niños su padre, el mismo José García,
tenían vocación militar. Entonces, él por cosas del destino, sin conocer a su padre, sin saber su historia, ¿no? O, como te digo, como una cosa genética, toma la vocación militar, y era una cosa que él lo tenía como una cuestión moral. Él pensaba que el militar era así, porque eso es lo que le habían enseñado, y eso es lo que les enseñan en las escuelas militares, ¿no? Ahora, la deformación viene cuando ya ellos salen de la escuela y van a actuar en los diferentes sitios a donde los destacan, y las circunstancias hacen que ellos cambien. La misma policía es así, ¿no? No creo que yo a la policía, a las escuelas, enseñen cosas que después hacen que ellos vayan a la cárcel. Entonces, el personaje es así, y en esa época, pues, claro, era bien difícil encontrar oficiales con una moral a tope, como el capitán Motorongo, ¿no? Y que él hace valer hasta el final, pelea por sus principios, por lo que él ha aprendido, por lo que le han enseñado, y por lo que él cree que cómo debe ser la lucha, y contra los terroristas y contra el narcotráfico. Claro que no tiene nada que ver con el narcotráfico, porque en ese tiempo acá la policía era la que veía el narcotráfico, y el ejército veía, o las fuerzas militares veían la parte del terrorismo. Ahí también había una situación de que cuando, por ejemplo, unas cosas que han sucedido, y eso es verdad, cuando la policía ingresaba a las zonas de Tocacho, Chiza, Campanilla, todas esas zonas donde en ese tiempo estaba el narcotráfico, cuando entraba la policía y empezaba a hostigarlos, a hostilizarlos a los narcotraficantes, los narcotraficantes, cometían actos de terror, de terrorismo, para que entre el ejército, porque a ellos les convenía tener al ejército y no a la policía, porque el ejército se dedicaba a pelear contra el terrorismo y a ellos los dejaba libres en sus negocios. Y eso también cuento una parte donde cuento en las novelas, ¿no? Pero con el capitán Motorongo no les bueno, no pudieron con él, ¿no? Porque él venía con una moral diferente, ¿no? Una ética diferente a los demás oficiales que venían y eran comprados por el narcotráfico. Entonces, como te digo, esto es casi genético, ¿no? Porque su padre, el José García, que al último es también su enemigo, tenían vocación militar, pero vocación de verdad, ¿no? No era, como te digo, una forma de buscar una carrera rápida y salir para poder ganarse la vida. Eso era una vocación. Y entonces él hace valer eso hasta el final, ¿no? Y las historias de amor, Eduardo, que de alguna manera endulzan la vida familiar de los colonos en Tingo María y luego del capitán Otorongo y de otros. A mí me dio mucha pena que muriera el personaje femenino cuando le pica la serpiente. Decía, tan pronto, recién empieza la novela y ya mataste, ya cortaste una historia de amor que luego se reproduce más adelante. ¿Cómo has visto la participación de la relación de pareja o amorosa en tu novela? ¿Cómo se llama? Las relaciones amorosas, ese es el principio, ¿no? Porque así empieza. Así empieza. Con dos parejas que se escapan de su ciudad natal, escapando de las negativas de sus padres, de que ellos puedan tener una relación, ¿no? Y así empieza la novela. Y también termina con el final también es una parte amorosa, porque el capitán Motorongo muere o se aloca pensando en el amor que había, pero bueno, estaba loco, ¿no? Pero lo único que le quedaba en su cabeza era el nombre de su enamorada, ¿no? Pero eso es, y a lo que me decías sobre Rosa cuando muere después de la chuchuca.
tenía que morir porque si no, no había el personaje del Capitán Motorongo no se hubiera dado si es que no moría su madre, ¿no? Bueno. Claro, son historias que al final se explican que están atadas unas a otras, ¿no? Bueno, claro. La muerte de la madre de alguna manera explica el surgimiento de un personaje sin escrúpulos como el Capitán Motorongo. No, en este caso, el sin escrúpulos es el hijo José García, hijo, Ya. el narcotraficante y el apoyo de los terroristas, ¿no? El que les da el apoyo económico a los terroristas, él es el hijo de Rosa, la que muere con la picadura de la chuchú. El Capitán Motorongo es el hijo de José García, del que se fuga de Huánuco con Rosa. A su hijo también tiene el mismo nombre, que es José García. Que más o menos como Macondo y todos se van repitiendo los mismos nombres. Sí. Bueno, ha sido una conversación muy amena. Les agradezco a los dos, sobre todo Morgana, porque yo creo que ya está ese día sábado por allá. Gracias por esta charla en este coloquio de literatura masónica. Entonces, Morgana, te dejo tus últimas palabras, tu despedida. Gracias, Ricardo, por la invitación y a todos los que escucharon, a los demás ponentes. Y sí, ya es sábado aquí, pero estamos confinados de nuevo, así que no tenía... estoy muy alegre de haber podido estar con ustedes y es una gran oportunidad, ¿no? Una gran manera de aprovechar este confinamiento es poder conectarme con Perú. Genial. ¿Vas a publicar esta investigación que has hecho de tu tesis? Me encantaría, sí. El problema es que está en francés, entonces me gustaría más bien publicarla en Perú. Siento que tiene mucho más sentido, justamente para poder conversar con especialistas de literatura masónica, que los hay en Perú y no tanto en Francia. Me gustaría traducirla y publicarla allá, sí, me encantaría. Genial. Vamos a esperar con muchas ganas ese trabajo. Ok, gracias. Nibardo, tus últimas palabras, cuéntanos dónde un público interesado puede encontrar tu libro, en Cinco María o en Lima. Bueno, en Lima, ahorita están, Mayer está poniendo la librería al Virorey, me parece. Y no tengo bien claro dónde se está poniendo, porque todo este tiempo no he podido viajar, no he podido ver nada, solamente se la está viendo allá. Y acá, en Cinco María, el ambiente cultural es muy mínimo, entonces no hay librerías, solamente librerías que dedican a vender útiles de escritorio, ¿no? Entonces yo lo estoy distribuyendo, yo lo vendo. También con esto de la pandemia, de confinamiento, tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Entonces hay que esperar, ¿no? Voy a esperar a que termine esto y a ver sitios donde pueda ir a hacer la presentación, como me dijiste, no podría hacer igual. También la universidad, pero hay que esperar, no queda otro. Así es, a esperar un poco más entonces, ya sea que sea Editorial Magic o Librería Magic. pero lo cierto es que pueden contactarse contigo por el Facebook, ¿no es cierto? Sí, conmigo, con Magic también, que está como agente literaria ahora. Hay que contratarla para que sea nuestra gente de todos. Bueno, entonces, Nibardo, Morgana, un gran abrazo desde Lima y muchas gracias por su